Bueno, como siempre para mí venir aquí a Casa de América, pues como dice Res, es buenísimo, me divierto mucho siempre que vengo. Y bueno, nada, me propusieron venir a hablar con Santiago Gamboa, que bueno, es para la gente de mi generación, los que empezamos a escribir en serio a finales de los años 90, principios de los 2000, pues era una referencia. O sea, sin duda alguna, él y junto a otros escritores de su generación como Jorge Franco Ramos, como Héctor Abad Faciolince, es decir, toda una camada de escritores que salieron por esa misma época, Mario Mendoza también, sonaban y pues por supuesto se convirtieron para nosotros, quienes colombianos, que en ese momento queríamos escribir, nos fijábamos mucho en sus trayectorias, ¿no? Yo recuerdo con especial afecto Perder es cuestión de método, una novela de Santiago, donde ya se veía que había una manera, un intento de narrar espacios urbanos, experiencias, a partir de un enfoque completamente diferente, ¿no? Diferente a lo que hasta entonces había sido digamos, la novela en Colombia, sobre todo, que como sabemos, pues, salvo honrosas excepciones, es una novela, pues, que hasta ese momento sufría de muchísimas limitaciones formales, y sobre todo que era una novela en la que, digamos, hacía falta el oxígeno que trajo toda esta generación. Por lo tanto, pues para mí es efectivamente es un privilegio estar aquí con Santiago charlando de literatura, intercambiando ideas, y sobre todo pues poder tenerlo tan cerca para poder preguntarle un montón de cosas, ¿no? Sobre sus procesos de trabajo, sobre sus lecturas, cosas que por supuesto ya se ven muy bien en los libros, porque sus libros para mí en general son libros de un gran lector, libros de una persona con muchísimo amor auténtico por los libros, por la literatura. Y bueno, me llegó pues Plegarias nocturnas, del cual pues he preparado unas pequeñas notas, ligeras notas que voy a repasar brevemente y que espero que luego nos den pie a partir de estas pues impresiones del lector, por supuesto, pues a que podamos discutir, hablar y tocar, digamos, todos los palos que yo creo que la novela de algún modo está abordando, ¿no? La novela, lo diré rápidamente, intentando no meter spoilers y no arruinarle la novela a nadie que se la quiera leer, sobre todo porque es una novela que como apela a estructuras similares a las del thriller o bueno, de la novela negra, pues es interesante justamente ir descubriendo a lo largo de la lectura, ir descubriendo pues la información, ¿no? O sea, en ese proceso de dosificación de la información es importante sumergirse por cuenta propia, entonces tampoco quiero echarla a perder, pero diré brevemente lo que dice el propio Santiago, lo he visto que lo dice en alguna entrevista y lo dice también en la solapa del libro. Es una novela en la que un cónsul, parece un trasunto tuyo, si no estoy mal, es una especie como de juego de autoficción, o en cierta medida, luego ya hablaremos de eso, tiene que ayudar a un joven colombiano estudiante de filosofía que está preso en Bangkok acusado de tráfico de drogas. Cuando este cónsul acude a ayudar a esta persona en Bangkok, se revela poco a poco toda una historia familiar, es una historia de amor justamente, historia muy clásica, en la que pues justamente es una especie de historia de amor imposible, ¿no? Pero efectivamente es una historia de amor, pero yo diré que a mí el rasgo más característico y justamente una de las cosas por las que quisiera empezar es que me parece que es una novela que pone el acento en la idea de la emancipación, en la voluntad de emancipación en medio de un clima opresivo, ¿no? de esa Colombia de los 8 años negrísimos del uribismo, que para quienes no sean colombianos y les valgan las comparaciones, es lo más parecido que hemos tenido a Fujimori en Colombia.
Y efectivamente en ese clima opresivo, donde la violencia política llega a inmiscuirse hasta en el plano doméstico, y creo que eso es uno de los grandes hallazgos de la novela, uno de los grandes triples saltos mortales de la novela, es meterse en ese espacio doméstico a intentar mostrar cómo se producen esos debates, cómo se producen en ese microespacio, ¿no?, de la casa, cómo se produce toda esa fricción política, ¿no?, entre padres, hijos. Y entonces yo me preguntaba, ¿no?, efectivamente la novela está proponiendo una cosa que me parece radical y que creo que es importante tratar, y es cómo liberarse de un ambiente opresivo, ¿no?, y a qué clase de subjetividades da lugar ese intento de fuga, ¿no? Y yo creo que la respuesta que nos da el libro poco a poco es que estos personajes, básicamente los dos hermanos protagonistas de la novela, Manuel y Juana, digamos que eligen como punto de fuga el mundo de la cultura, de los libros, el mundo del arte, ¿no? Entonces, efectivamente ese universo parece constituir el espacio de liberación para esos personajes. Entonces se produce como una especie de oposición, entonces, a la sensibilidad de un universo conservador, resentido, violento, cerril, que está todo el rato asfixiando a estos personajes, se opone otra sensibilidad, ¿no?, un temperamento que podríamos denominar así de manera muy facilona como artístico, ¿no? Y digamos que aquí ya vendría mi parte de más subjetiva, ¿no?, del lector, y es que a mí me pareció que efectivamente poco a poco la novela va desgranando una tragedia, se va desencadenando, pero me parece a mí que es justamente uno de los elementos desencadenantes más importantes de esa tragedia, es la manera en la que esos personajes se están acercando a la cultura, la manera en la que esos personajes se están acercando a esa posible tabla de salvación, ¿no?, al arte como tabla de salvación. Es decir, me parece que efectivamente es en esa elección, en la elección que inicialmente los salva, la que finalmente acaba perdiéndolos, ¿no?, que eso también obviamente es un recurso muy típico de la tragedia clásica, ¿no?, a lo que inicialmente parece ofrecerte una salida te acaba atrapando, te acaba hundiendo más en lo que en últimas vendría a ser tu destino, por decirlo así, ¿no? Justo por estos días estaba leyendo las tesis sobre la historia de Benjamin y volví a pasar por esa cita tan célebre de Benjamin que dice que no existe un documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie, ¿no?, dice Benjamin. Y en esa misma tesis sobre la historia dice una cosa muy bonita, dice que es necesario mantener una distancia crítica justamente con la idea de la cultura, con la idea de la cultura entendida como una especie de concatenación de greatest hits culturales, ¿no?, de obras maestras y de grandes maestros, y mantener una distancia crítica para no ver eso como si fuera una historia de triunfos, ¿no? Y usa una metáfora muy bella, dice Benjamin, es necesario, dice Benjamin, pasarle a la historia el cepillo a contrapelo, ¿no? Y me parece que eso es justamente lo que estos dos personajes, pese a que inicialmente buscan en la cultura ese refugio, yo creo que eso es justamente lo que estos personajes no son capaces de hacer, y por eso acaban sumidos en una tragedia tan terrible. Los personajes no son capaces de pasarle a la historia el cepillo a contrapelo, ¿no? Esa idea de que en últimas la cultura para ellos aparecería como una especie como de consuelo, ¿no?, justo, ¿no?, y que no deja de ser una idea conservadora esta, ¿no? Entonces, es muy llamativo cómo a lo largo de los abundantes diálogos sobre política doméstica, en ámbitos domésticos que se dan sobre el libro, es llamativa, y lo digo como un acierto justamente de la representación de esos diálogos, porque efectivamente está muy bien captado cuál es el clima político a través de lo que cada personaje está proponiendo allí, lo que el padre en la mesa discute con los hijos, lo que los hijos le están respondiendo, efectivamente está muy bien captado, ¿no? Y es llamativa la ausencia
de una explicación histórica en todas las discusiones. Hay una especie de deshistorización de la discusión. Pareciera como si todo efectivamente hubiera empezado. Es muy impresionante, a mí se me lava la sangre leyéndolo, porque decía, efectivamente es así, ¿no? Parecía como si todo hubiera empezado con Uribe, ¿no? Como si la historia hubiera comenzado a partir de allí, como si efectivamente las causas del conflicto no tuvieran unas raíces profundísimas y, por cierto, muy estudiadas, ¿no? Y esa deshistorización hunde a los personajes en una cosa que de manera muy pedante, pero pues no se me ha ocurrido otra manera de llamarlo, me parece una especie como de ontología de la actualidad, ¿no? O sea, los personajes no pueden escapar a la red, digamos, a una especie como de telaraña de la actualidad, ¿no? En esa deshistorización constante son incapaces de anclarse, como querría Benjamin, de manera que puedan tomar distancia tanto respecto de lo que tienen muy cerca para poder comprenderlo, como de lo que tienen muy lejos, que vendría a ser la cultura, ¿no? El arte, la cultura, los libros, la literatura. Y por ahí mismo, por ahí derecho, digamos, me resulta también muy interesante la aparición del personaje de Juana, la formación de ese personaje, ¿no? Cómo ese personaje de algún modo está inmerso en una especie de situación efectivamente esquizofrénica, ¿no? En esa imposibilidad de encontrar un lugar. Por supuesto, esto ya es materia de discusión y son digamos, libertades de lectores que me he tomado, libertades de lector que me he tomado. Es una esquizofrenia rarísima, ¿no? Porque ella al mismo tiempo está metida en la pesadilla uribista, ¿no? En esa cosa de obtener placer y dinero a partir de esa experiencia. Está metida justamente, está nadando feliz o con cierto goce dentro de esa experiencia de la actualidad, de esa ontología de la actualidad, metida en las fiestas de los mafiosos, aliados con el gobierno, liados con los paramilitares, es decir, goza de todo ese espacio, pero al mismo tiempo, políticamente ella se ubica o se sitúa del lado de los oprimidos. Ella todo el tiempo guarda silencio, pero internamente se ubica del lado de los oprimidos. Y luego, ya para completar la esquizofrenia total del personaje, que es lo que le hace para mí el mejor personaje del libro, el más interesante, su punto de vista de la estética, su acercamiento hacia lo estético, hacia la cultura, hacia el arte, es elitista, lo cual se está dando como una especie de fragmentación y de simultaneidad de fuerzas al mismo tiempo en este personaje, ¿no? Que todo eso, y esta frase sí que contiene un spoiler, me parece que al final queda perfectamente retratado en la imagen desnudo de su cuerpo, ¿no? Su cuerpo como la auténtica obra de arte, como la auténtica cifra del relato, y que sería, ahí sí cumpliendo con el mandato benjaminiano, un clarísimo ejemplo de un objeto que es a la vez un documento de barbarie y también de cultura, ¿no? Es el objeto prostituido, pero al mismo tiempo el objeto que en sí mismo, a partir de toda una serie de marcas corporales que incluyen tatuajes, dibujos, hasta la ola de Hokusai, ¿no? Pues al mismo tiempo está dando cuenta de una experiencia pues muchísimo más rica, ¿no? Y bueno, yo propondría pues algunas vías de discusión, si te parece, a partir de esta lectura que yo he hecho, bastante libre, y es una primera vía de discusión sería qué conceptos de cultura están operando dentro del libro y por tanto qué conceptos de cultura, ¿no? Son los que trabajas habitualmente tú, en la concepción, en la elaboración de tus libros y en el acercamiento a tu trabajo. Justamente hay una especie como de nuevo, ¿no? Para insistir en esta idea de la cultura como consuelo, en la cultura como vía de salvación, ¿no? También el carácter paradojal de la obra de arte, ¿no? Que se expresa finalmente en ese cuerpo. Otra vía de discusión sería pues el uso de recursos
provenientes de géneros, ¿no? Del thriller, del noir, que es una cosa claramente recurrente en todo tu trabajo, ¿no? Y sobre todo me interesa mucho, aparte de la relación con el noir, con el policial, me interesa mucho tu relación con la literatura, ¿no? Perdón, con el periodismo, entre el periodismo y la literatura, periodismo de investigación y la literatura. Y otra vía, para terminar, sería, digamos, una clarísima voluntad política del libro de hablar, como decimos en Colombia, a calzón quitado, bueno, efectivamente, de todo un periodo muy oscuro de la historia reciente del país. Es quizás la primera novela, no sé, creo que sí, que es la primera novela que trata de manera tan directa los 8 años de gobierno de Uribe y lo que efectivamente a lo que dio lugar todo esto, ¿no? Entonces, si quieres, sin más, te cedo la palabra y podemos conversar. Bien. Bueno, muchas gracias a la Casa de América por recibir siempre, pues recibirnos a los escritores, y a Ana María especialmente, a la editorial Random House y a ustedes por su compañía, por supuesto Juan Sebastián, por esa presentación y esa cantidad de ideas tan intensas y tan profundas que planteas a raíz de la lectura de mi novela. Me llaman la atención muchos elementos de los que mencionas, y me surgieron, a medida que escuchaba lo que ibas diciendo, me iban surgiendo pues como muchas posibles ideas que son literarias en el fondo, más que ideas en sí mismas o más que ideas, digamos, filosóficas. Por ejemplo, cuando tú mencionabas me pareció muy interesante la idea esta de la deshistorización, ¿no? Yo pensaba en eso que decías, y al mismo tiempo veía un poco las escenas, y te confieso que hay un elemento literario que me gustaría compartir con ustedes, y que es algo que yo pienso que es muy, muy importante cuando uno en una novela enfoca un periodo histórico, así sea reciente o pasado, y es qué es lo que uno necesita para poderlo nombrar, ese periodo, para poderlo interrogar literariamente, pero al mismo tiempo cuáles son los elementos y cómo darle los elementos al lector para que comprenda las claves y tenga, digamos, delante de sí el mapa de qué es lo que está ocurriendo en ese momento y por qué esa escena tiene sentido. Y entonces me vinieron a la mente escenas de libros en donde sucede esto, en donde los personajes hablan sobre un periodo histórico, por ejemplo. Ese periodo histórico puede ser napoleónico, o si estamos en América Latina puede estar referido a Simón Bolívar, o en fin, a cualquier otro periodo histórico. Y de repente yo noto que los personajes precisamente lo que están haciendo no es hablar entre ellos, sino le están dando la información al lector. Entonces, los personajes están diciendo cosas que ambos saben, pero se las están diciendo solamente para que el lector las sepa. Y a mí esto siempre me ha parecido un poco, digamos, teatral. No digo necesariamente negativo, sino teatral, como cuando en el teatro un personaje se va hacia una esquina del escenario y dice, ahora entrarán y ellos no sabrán porque no lo han visto. Y entonces se refiere y dice algo directamente al público sin que eso forme parte de digamos, del entramado de la acción. Y por ejemplo, yo recuerdo que cuando hice esas escenas, precisamente yo contaba con la información que ellos tienen, los personajes, en su experiencia y en sus vidas. Es decir, ellos no necesitan de alguna manera explicar en una discusión en tu casa con tu padre sobre política. Pues tú no necesitas, o sea, no es necesario que tú expliques cuáles son los orígenes del conflicto, porque los dos lo sabemos. Si lo hicieras, de alguna manera estarías más bien explicándoselo al lector o explicándoselo a un oyente, ¿no? Entonces, de alguna manera,
hay una reflexión literaria aquí, y es escribir, ¿qué? Pues escribir lo que los personajes realmente deben decir o lo que el lector necesita saber, ¿no? Entonces son como momentos de escritura en donde uno debe a veces poner los pesos correctos. Por supuesto, cada uno vive la escritura de forma distinta, pero a mí siempre me ha parecido que lo más importante en la escritura de novelas, es lo que para los personajes es importante. Hay un decálogo de Horacio Quiroga, que los que hemos estudiado literatura lo sabemos, en donde da consejos a los escritores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El único consejo del que yo me acuerdo, y probablemente me acuerdo porque es para mí el más importante, es ese que dice: no escribas nunca nada que no sea importante para tus personajes. No tanto para ti como autor, porque a lo mejor para ti como autor puede ser importante hacer de manera suplementaria acotaciones. Y por ejemplo, yo a veces este tipo de situaciones las encuentro en ciertas novelas y me parece que es un poquito como cuando se ven Las orejas del lobo, cuando aparece un poco la cara del autor que dice: aquí estoy y quiero señalarte esto, y luego vuelve a desaparecer y se hunde de nuevo en los personajes. Entonces yo prefiero, pues no sé, tal vez en aras de un tipo de escritura que me parece muy íntima y muy fresca, a veces prefiero que los personajes digan exclusivamente lo que yo tengo en mi imagen como lo que dirían en realidad. Es una especie casi como de hiperrealismo, ¿no? Ahora bien, soy consciente de que muchos lectores no tienen por qué saber las líneas históricas, pero tampoco los personajes están ahí discutiendo, ni es mi intención. O sea, yo no escribí esta novela para hablar sobre ese periodo de la historia de Colombia. Yo escribí esta novela para muchas otras cosas, sobre todo para contar una historia entre dos personajes. Decidí ponerla en ese periodo porque me parecía que era un periodo en el que, cuando yo iba a Colombia de viaje, y probablemente a ti te debió pasar también, lo que uno sentía era una presión terrible. Colombia siempre ha sido un país con gran agresividad en términos, digamos, de las relaciones. Hay mucha emotividad. Pienso yo, pues porque somos una nación todavía muy joven y llena de problemas. No es patrimonio exclusivo nuestro ni la violencia ni la agresividad, todo eso lo hemos recibido de otras culturas y lo hemos asimilado y lo hemos vivido. En fin, es un proceso en el que Colombia está inmerso, y en fin, otras regiones del mundo han logrado armonías y tranquilidad después de siglos de guerras y de sangre. Nosotros estamos haciendo el camino, intentaremos hacerlo en menos tiempo. Pero el caso es que se sentía de una manera muy fuerte, cuando uno iba a Colombia en esos años, se sentía como esa presión, inclusive casi como por primera vez en la vida, me pasaba que me decían: no, sabes que mejor no hables de eso acá. Yo nunca jamás antes me había pasado eso en Colombia, que me dijeran en una cena: mira, sabes que mejor eso, no hables de estas cosas aquí, ¿no? Yo recuerdo un ejemplo concreto para que entiendan de qué estoy hablando. Yo estaba en ese momento en la UNESCO, y en la UNESCO habían hecho el sector de educación había hecho un estudio sobre la educación en Venezuela y la alfabetización, y habían llegado a la conclusión de que la alfabetización y los procesos en educación eran muy positivos. Entonces yo mencioné eso en una cena, además con escritores en Bogotá, y bueno, pues obviamente me cayeron encima, me destruyeron, y un amigo mío, Mario Mendoza, me dijo al oído: pero ¿cómo se le ocurre decir eso? ¿No? Claro, es que se nota que usted no vive acá. ¿Cómo se le ocurre? Esas cosas no se pueden decir acá. Entonces era la primera vez que yo empecé a sentir esa... Pero esto no... Claro, Colombia siempre ha sido complicado, pero ya en ese momento era una olla a presión terrible. Después me tocó también cuando fue la liberación de Ingrid Betancourt. Yo llegué después, al otro día llegué a Colombia, y esto era una cosa... Es decir, que todo el mundo tenga opiniones, pues es apenas natural, pero es que las opiniones se expresaban con una agresividad y con una como falta de
de pudor que me dejaban a mí absolutamente pues, aterrorizado. Entonces esa olla a presión tan terrible me hacía pensar precisamente, y vuelvo a los temas en los que, pues, por los que la novela discurre, en ese tipo de discusiones que yo escuché inclusive en mi familia. Discusiones terribles, pero terribles, en donde la gente se iba de la casa dando un portazo y eso pues insultándose y eran discusiones de ese tipo, es decir, en donde no había donde no había ningún deseo, o sea, las discusiones no se hacían para llegar, como son las discusiones familiares, ¿no? Las discusiones familiares no se hacen para llegar a una conclusión, ¿no? Esas se hacen en otros espacios, en la universidad las discusiones familiares son discusiones que están siempre escondiendo viejos rencores y antiguas envidias y dolores viejos y cicatrices que no están cerradas. Y entonces todo lo que viene a unirse y todo lo que se forma en torno tiene una contaminación tal que pues rápidamente todo explota. Y entonces en este caso era absolutamente terrorífico. Yo recuerdo una vez que inclusive, para desgracia mía, era un cumpleaños mío, en donde, bueno, esto quedó como un campo de batalla, esta casa llena de, todo el mundo se fue, de otros se tiraron un cenicero por allá. ¿Y por qué? Porque se habló de política y mi madre desesperada tratando de cambiar de tema. Y entonces yo decía, pero bueno, ¿esto qué es? No. Y después entonces en otros ambientes me decían, no, es que aquí no se pueden decir ciertas cosas, ahora no. Entonces, claro, esa olla a presión y esa agresividad, esa crueldad, me hace pensar, y bueno, lo he conversado mucho estos días, es paradójica, porque en esos años es innegable que se avanzó en algunas cosas, en seguridad, sin duda, en la violencia real se disminuyó, pero se aumentó esta otra, la violencia que no se expresa, digamos, con una ametralladora y a tiros, sino esa violencia invisible, que destruye también. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que realmente la otra violencia, la real, la de los tiros y los secuestros y las balas y los heridos y las bombas, es el resultado de esta otra invisible violencia que corre como entre esas sociedades un poco sometidas a una presión muy fuerte. Y no es que ellos allá son los malos y nosotros acá somos los buenos, no. Y que nosotros debemos aquí protegernos bajo la sombra de alguien, una especie de padre benefactor que nos protege de ellos allá afuera que son los malos. No, el origen de toda esa maldad también está dentro de nosotros, ¿no? Entonces eran un poco todas estas ideas las que de manera completamente intuitiva y no organizada, digamos, yo quería plasmar en esos diálogos, en los que pues una hija, estudiante de la Universidad Nacional de Sociología, discutía con su padre, ¿no? Discutía con su padre pues una persona con una educación muy baja, y esta muchacha, primero que todo, con esa rebeldía de la adolescencia, y después, pues con una estructura, con una primera, digamos, estructura política en su cabeza, y con esa primera revolución que hace todo joven que es en su casa, ¿no? Es rompiendo esos límites. Entonces era como esa necesidad de transmitir un poco esa asfixia que yo sentía cuando iba durante esos años a Colombia, lo que me llevó a esas escenas, ¿no? Yo en todo caso, es una pequeña aclaración, yo no te decía lo de la deshistorización porque hubiera echado de menos eso en los diálogos, ¿no? Al contrario. Creo que lo entendí así. Creo que precisamente que no era necesario que hubiera nada de eso. De hecho, era una cosa que efectivamente observabas muy bien en esos años, ¿no? Las discusiones transcurrían en una especie de esfera donde el discurso parecía que ya estaba prehecho, ¿no? Claro. Y además, no había ninguna posibilidad, absolutamente ninguna, de llegar, como decía antes, a ninguna conclusión. Porque nadie, es decir, es como los dos grupos enfrentados ideológicamente eran tan lejanos el uno del otro que era como si uno quisiera más o menos juzgar las damas chinas con las reglas del ajedrez, pues pretexto de que el tablero es igual. No, pues eran dos juegos totalmente distintos los que estaban jugando los unos y los que estaban jugando los otros.
eran completamente diferentes. Y no había ninguna posibilidad absoluta. Yo recuerdo haber escuchado frases como, refiriéndose a una persona de esos años, que decía, no, es que él, nada de lo que él haga puede estar mal porque él es católico. Y por lo tanto, tiene la obligación de hacer el bien. Entonces uno con una persona que te dice eso, no puedes tener ninguna discusión que esté por fuera de esa, pues digamos, de ese juego. Tú no puedes enfrentar a esa frase nada desde el punto de vista, digamos, laico, porque esa persona no te va a escuchar. Y eso, pues, yo respeto muchísimo las creencias, pero en estos casos me parece que es algo completamente inverosímil, ¿no? Entonces, es así, no, yo lo entendí de esa manera. Y volviendo, digamos, al tema del thriller, ¿no? ¿Por qué organizar toda la historia a partir como de esta estructura un poco de... Sí, yo creo que las novelas contemporáneas y muchas de las novelas que se hacen en América Latina tienen ciertos componentes hoy de la novela negra, vamos a decir, o thriller, pero que no necesariamente hace que sean novelas negras, es un poco, podríamos decir casi entre comillas que son como novelas negras involuntarias. Muchas veces lo que es negro es la realidad sobre la que están hablando, y eso no pasa solo en Colombia, eso pasa también en Europa, en Italia, por ejemplo. Hay novelistas italianos que hablan sobre la realidad y de forma completamente involuntaria les surge una novela negra, porque la realidad italiana es una realidad llena de cosas oscuras, de corrupción, de violencia, de desprecio, de violencia en la vida privada. Y de repente entonces, haciendo la crónica de la realidad, una crónica casi balzaquiana, de repente te sale una novela negra. Yo estoy convencido de que Juan Gabriel Vázquez, cuando escribió El ruido de las cosas al caer, no pensó jamás que podría acercarse al mundo de la novela negra, y sin embargo, involuntariamente es un libro que habla sobre aspectos de la realidad que la podrían eventualmente convertir, por supuesto, en una novela negra, pues no convencional, que es como casi todas las que se hacen en América Latina, que es un tipo de género, digamos, no convencional, cuando hay la intención de hacerlo. Yo creo que las novelas negras son las que el autor tiene la intención de hacer una novela de género negro. Luego hay una cantidad de elementos de la novela negra que están en las novelas, iba a decir normales, pero hay gente que las llama blancas, por oposición a las novelas negras, un poco, pero digamos en las novelas a secas, que forman parte de un cierto arsenal o unas ciertas herramientas que hay en la novela negra. Por ejemplo, la distribución de la información, tú hablabas de eso. La curiosidad del lector es algo que ayuda mucho a un texto para que el lector llegue hasta el final. Entonces, pues obviamente cuando uno escribe algo, uno tiene el deseo de que el lector lo lea hasta el final, de que lo lea todo. Entonces, esa distribución de la información a veces hace que el lector lea los mismos contenidos, pero deseando llegar al final con un interés más. Cualquier cosa puede atizar nuestra curiosidad. No necesariamente, por supuesto, las eventualidades o hechos típicos de una novela negra, como puede ser un crimen. Si en este momento pues oímos un disparo, todos salimos a la ventana a ver qué pasó. Pero también nos produce curiosidad saber si al final alguien que iba o que tenía un problema de orden menor lo pudo resolver. Es decir, generalmente la realidad constantemente nos expone a la curiosidad, y la curiosidad nos lleva a ver más allá. Y en la escritura, pues eso es uno de los elementos, porque contar una historia es hacer una operación completamente artificial sobre digamos, tomando como base elementos de la realidad. En la realidad todo es simultáneo y es bastante caótico, no se comprende si nadie le pone un orden, y un orden es hacer una narración en donde se comienza por una parte, se sigue en otra,
Bueno, lo que se llama contar. Contar algo es darle un orden, como en los números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Pues lo mismo, contar una historia es decir, esto va primero, esto sigue después. Y entonces ese caos de la simultaneidad del presente, organizarla de alguna manera. Entonces, a mí me gusta organizar esas historias de un modo que el elemento de la curiosidad contribuya a la lectura y la haga, probablemente, si se puede, pues más placentera, ¿no? No deja de ser curioso también. Te he oído estos días también en varios medios, digamos, sumándote a las críticas que hace Vargas Llosa sobre la banalización general de la cultura y su reconversión en simple espectáculo, ¿no? Te he oído que te has sumado. Y me preguntaba, lo pensaba a raíz justamente de lo que acabas de decir, ¿no? De la idea del policial o de géneros, digamos, más populares que se insertan, acaban insertados, digamos, en la novela a secas, por decirlo así. Y que si de algún modo, es decir, no haría entrar en conflicto esa idea un poco de la necesidad de salvaguardar determinada idea de cultura, como lo dice Vargas Llosa, okay. No entraría en conflicto con esta idea de que la propia cultura tiene unos ciclos más o menos propios, en los que determinada forma de hacer, por decirlo así, después de muchísimo tiempo acaba recirculando por cauces inesperados, ¿no? Y pasa con muchísimas manifestaciones populares, y sobre todo en América Latina. No, claro, entiendo. Lo que pasa es que yo creo que los elementos, por ejemplo, de la novela negra, que es una novela que, hecha de un modo y con ciertos ingredientes, es una novela muy popular, efectivamente, pero no siempre, porque también existe toda una corriente literaria que usa los mismos elementos y que no es necesariamente entretenimiento, sino que va mucho más allá. Yo, por ejemplo, considero que Graham Greene es un escritor que planteaba una reflexión mucho más profunda sobre el ser humano, sobre la culpa, sobre los elementos del mundo católico. Él era un escritor católico y reflexionaba en cada novela era casi como un problema moral. Pero sus novelas eran novelas de aventuras, novelas de espías y novelas a veces medio policiales. Entonces tenía mucho éxito porque se comunicaba de una manera muy directa con una gran masa de lectores para quienes las historias de intriga era, digamos, suficiente. Pero también detrás de eso había otras capas, digamos, un poco más profundas para lectores que tenían un poquito más de complejidad. Y eso, obviamente, pues es una cosa que no es fácil de lograr. También hay novelas que utilizan tramas negras, como por ejemplo Rubén Fonseca. Las obras de Rubén Fonseca no son literatura popular en absoluto, y sin embargo son novelas que tienen todos los elementos de las novelas negras. Y lo que hace la novela negra en el fondo es hacer una mirada muy desnuda y descarnada de una sociedad, generalmente a través de las ciudades, ¿no? Yo tengo la sensación de que a pesar de que hay ejemplos no urbanos, pero que la novela negra es un fenómeno, es una novela urbana que permite ver un poco todos los estratos de una ciudad, y por lo tanto de una sociedad que es la que está representada en esa ciudad. Claro, hay toda una versión de todo esto mismo, que es el entretenimiento, en donde se usa sobre todo la novela negra, la novela de espías, las novelas de horror, y que a mí me parece que es un tipo de libro distinto, es un producto diferente. No es algo que yo condeno a la hoguera, ni mucho menos. Me parece muy bien que todo eso exista, pero lo que sí me parece bastante conflictivo es que eso se ha presentado como literatura, porque eso no es literatura, eso es entretenimiento, ¿no? A nadie se le ocurriría mezclar en un mismo espacio pues una película de Fellini con una película de acción de Hollywood.
o una comedia romántica de Hollywood. Sin embargo, en los mismos espacios críticos, en la prensa, mesas, en las librerías, conviven libros, digamos, literarios, claramente literarios, con libros que son de entretenimiento. Y muchas veces se busca la confusión por razones obviamente de tipo comercial, y se busca hacer la confusión para darle como la seguridad al lector de que todo está bien, de que puede seguir leyendo a estos autores de entretenimiento, porque en el fondo está leyendo literatura y se está cultivando. Y entonces ahora el fenómeno se ha dado vuelta, y eso es lo que a mí me parece, y yo a veces a eso lo llamo como un golpe de estado a la literatura, y es que entonces ahora el lector de entretenimiento de repente agarra un libro de un autor literario y no lo entiende, y entonces sencillamente dice, pues es malo porque si no lo entiendo y no es claro, entonces el libro es malo. No es que yo deba tener una preparación un poco más compleja para comprender este libro, que era lo que pues en mi generación, nosotros a los 16 años con amigos que leíamos ya en esos años algunas cosas, de repente queríamos leer En busca del tiempo perdido, y obviamente chocábamos, pero a nadie se le ocurría decir que eso era malo, sino que nosotros no teníamos todavía la preparación para leerlo. Hoy he visto que es al revés. Entonces es un poco a eso a lo que yo me he referido. Pero no son los elementos, porque los elementos narrativos que se usan en los libros de entretenimiento pueden a veces ser intercambiables con los que se usan en las novelas literarias, sino es pues obviamente los contenidos, ¿no? Pero ¿eres consciente de que una afirmación semejante necesariamente implica la necesidad entonces de una especie de separación o de criterio jerárquico para separar unos libros de otros? ¿Estás abogando por eso, por una, sí, bueno, idea? Yo creo que los libros, es decir, yo creo que todo el mundo, es difícil porque, claro, ¿dónde ponemos la raya? Uh-huh. Pero yo creo que todos sabemos que un libro de Javier Marías es diferente a un libro de Carlos Ruiz Zafón. Por lo menos los que leemos literatura sabemos que no es lo mismo, sabemos que son dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, si ponemos la raya en medio y decimos que Marías es literatura y el otro no, pues obviamente lo más probable es que en menos de 24 horas nos pongan una demanda judicial por $10 millones. Entonces nadie lo hace. Pero yo creo que el criterio, y esa es la palabra correcta, como tú bien señalas, el criterio de cada lector es un poco el que lo debe guiar, y saber muy bien que cuando lee un libro de Zafón, por ejemplo, no está haciendo una operación de un tipo, sino de otro tipo, como cuando uno ve una película de Tarkovsky, ¿no? Y después puede un domingo por la noche en su casa en televisión verse una película pues de acción policial de Hollywood. Uno sabe perfectamente que son dos cosas distintas. Entonces, y fíjate que en el cine sí está separado, porque el cine se llama entertainment. El cine de Hollywood es la industria del entretenimiento. Uh-huh. No tiene nada que ver con el cine arte, mientras que en la literatura hay una mezcla extraña y una confusión. En todo caso, habría una especie como de, lo pienso así un poco como con cierta distancia, tanto de tu posición como de la posición contraria, que sería una especie de celebración absoluta del cambalache, ¿no? De nademos perfectamente en este lugar donde un video de Britney vale lo que vale. Bueno, estas cosas que dicen y que los Nocilla en España se encargan de repetir de manera cansina, ¿no? Los Nocilla para poner un ejemplo cercano, porque en América Latina, en cada país más o menos, pues hay como un equivalente de estos tardo-posmodernos que empiezan a, ¿no?, hacer esta apología del todo vale, ¿no? Pero intentando distanciarme tanto de una cosa como de la otra,
Yo me preguntaba también, y lo hacía pensando por ejemplo, en estudios muy claves, ¿no? Como los de Canclini o el propio Jesús Martín Barbero, que son dos sociólogos latinoamericanos que han estudiado fenómenos como extrañas reapropiaciones de determinados objetos culturales que en un contexto tienen un uso, una función, y de repente trasladados a otro espacio, donde en un lugar eran herramientas de idiotización cultural, en el otro se convierten en inesperados objetos de emancipación, ¿no? O que arrojan luces bestiales, y esto, por supuesto, nos lleva inevitablemente, y me parece como un buen destino siempre acabar aquí o seguir por aquí, y es Borges, ¿no? Es decir, ¿qué es la teoría de la lectura de Borges sino justamente esta especie de cuestionamiento del valor absoluto de una obra de arte, ¿no? No existe el valor absoluto de una obra de arte en el sentido de que tampoco existe un criterio absoluto para saber dónde en la librería vamos a poder poner la raya, ¿no? Y por supuesto Borges tampoco es una celebración del cambalache, ¿no? Lo que existiría, digamos, podría ser una idea de mapa, ¿no? Una idea, digamos así, cartográfica de la lectura, y bueno, se ve en textos canónicos de Borges como Kafka y sus precursores, donde, ¿no? Efectivamente el tipo dice que cada autor crea bueno, no sabemos los clichés de memoria, ¿no? Pero no sé, simplemente era como por plantear una oposición a esa idea, ¿no? Pero fíjate una cosa, es decir, mucha gente, la literatura es una de las actividades sobre las cuales mucha gente tiene opiniones, y está bien porque todo el mundo, pues, es decir, a pesar de que la literatura siempre ha sido minoritaria, siempre ha sido una actividad, pues, para pocos, el libro, en cambio, y el mundo del libro en toda su amplitud es algo mucho más masivo, y todo el mundo tiene ideas sobre eso. Revisemos algunas de las ideas, digamos, básicas. Hay gente que dice que si un libro tiene, por ejemplo, una venta alta, necesariamente debe ser entonces un libro popular y por lo tanto mediocre en términos artísticos, y viceversa. Entonces, el libro que tiene, pues, una suerte pequeña y que se mueve en una minoría muy, muy exquisita, esa es la verdadera obra de arte. Son ideas románticas, ¿no? Yo me acuerdo que Bolaño decía que la verdadera obra maestra, por definición, debe pasar desapercibida. Sí, son ideas muy románticas sobre la literatura, pero bueno, ahí es un poco ese terreno resbaloso. Por ejemplo, tú habrás oído 1000 veces también que hay gente que dice, no, ya, por ejemplo, García Márquez comienza a ser puesto en duda por ciertos sectores por el hecho de que vendía muchos libros. Entonces, como vendía tanto, pues, sí, hasta todo le pusieron apodo, ¿no? todo su bagaje cultural y, digamos, de literatura, todas sus valencias literarias, de repente comenzaban a perder valor, porque parecía, con esa actitud, la literatura siempre tiene como estas cosas increíbles. Yo recuerdo, había gente que me decía, por ejemplo, que Vargas Llosa no puede ser un buen escritor porque parece, aquí me lo decían en España, me acuerdo, hace años, me decían, pero es que ese tío parece un ministro, porque por el modo en que se vestía. Bueno, esto estamos banalizando, caricaturizando, pero todo eso existe también. No, pero sí, está bien. Sí, son diferentes, hay todos los niveles que uno quiera. Entonces, luego hay gente que opina que el escritor no lo define su obra, sino cómo vive. Entonces dice, eso no puede ser, ese no puede ser escritor porque vive así o asá. Y los escritores viven de esta manera. Hay una visión, por ejemplo, muy adolescente, que a mí me gusta por esa radicalidad adolescente, pero que es un disparate, que es admirar a un escritor y considerar que todo el que sea distinto a ese escritor, incluso en el modo de vivir, no es escritor o no vale la pena. Entonces, la actitud correcta, pues, es la de Foster Wallace, que es vivir como un marginal y suicidarse. Entonces, todo el que no se suicide y viva como un marginal no es un buen escritor, no es un escritor valioso. Es decir, este tipo de ideas corren precisamente por lo que estamos diciendo, porque no hay dónde poner
nunca una raya. Yo creo que eso la hace cada lector construye un poco su árbol genealógico. Y, por ejemplo, ahora yo vivo en Italia, a mí me sorprende muchísimo, y con interés he ido a mirar, me sorprende muchísimo que para muchísimos escritores italianos, estadísticamente muchos, Stephen King, el autor norteamericano de horror, es un gran escritor de literatura, y lo mencionan cuando se les pide libros que recomienden, lo mencionan como un escritor, algo que, por ejemplo, yo creo que en América Latina, no sé en tu generación, en la mía había un prejuicio completamente contrario, y aquí también estoy haciéndolo en términos de autocrítica, es decir, el prejuicio es tal que yo jamás lo he leído, ¿no? Y entonces fui a leer un testimonio sobre una especie de autobiografía y me pareció muy interesante. Entonces dije, fíjate que uno a veces también se llena de prejuicios desde el otro ángulo, ¿no? Desde el otro lado, y entonces es muy raro, es muy difícil, y la línea la pone cada uno. Sí, yo no sé cómo... Es que es curioso porque, por ejemplo, efectivamente la nuestra, y hablo la nuestra en general del mundo de habla hispana, que pasa en España también, la nuestra son tradiciones donde realmente ha habido tal separación entre los ámbitos culturales de élite y, digamos, la cultura popular, por supuesto siempre, ¿no? Con excepciones y con casos realmente extraños, como, bueno, se me ocurren los libros, por ejemplo, para no ir más lejos, del primer Vargas Llosa, ¿no? Que son libros extraordinarios, que son mis preferidos de Vargas Llosa, escritos en una lengua rabiosa que uno no sabe de dónde diablos ha salido, ¿no? Y es una lengua de la calle, y durante mucho tiempo ese primer Vargas Llosa es un Vargas Llosa con un oído increíble para el habla limeña, ¿no? Popular de la gente de la calle. Y menciono esa excepción porque en general es eso, es una excepción. Parece mentira que el tipo que escribió ese libro, que escribió La ciudad y los perros, hablando así, ahora salga a decir que hay que poner una raya y que hay que poner a los brutos en un lado y a los listos en el otro, a los que sí son buenos y a decir que todo es... Me parece una cosa sorprendente, como muchas cosas de Vargas Llosa, efectivamente, ¿no? Pero más allá de eso, lo digo, y de verdad que lo digo sin ningún tipo ni de admiración exagerada por el ámbito anglosajón ni nada por el estilo, ¿eh? No tengo esa especie como de romance con lo anglosajón. Lo sigo con interés, pero nada más. Y es que, a propósito, justamente de lo que decías del cine, una revista como M+1, por ejemplo, que es considerada pues una de las revistas así como que leen los snobs en Estados Unidos, ¿no? Hay artículos desde política internacional hasta textos sobre eso, sobre el último libro de David Owley o Foster Wallace, pero al mismo tiempo hay columnas enteras sobre cine, donde hay un análisis muy sesudo y muy interesante de, por ejemplo, películas de entertainment, ¿no? Que se consideran a partir de este enfoque como objetos culturales, ¿no? Que me parece que es una manera mucho más enriquecedora de verlo, porque justamente la pregunta ya no está simplemente en decir ¿es esto bueno o es esto malo?, sino en preguntarse ¿qué hace?, ¿no? ¿Qué está haciendo determinado objeto cultural en determinado contexto? Y esa me parece una pregunta mucho más rica, más interesante de responder o de explorar, ¿no? Pero es que yo no creo que, fíjate, ahí sí estoy en desacuerdo, porque yo no creo que Vargas Llosa esté planteando, digamos, una categoría moral y decir esto es bueno y esto es malo. Me parece que sí, justamente. Yo creo que lo que está diciendo es moral, es que la confusión, o sea, es que no se deben confundir las cosas. La gente tiene que saber qué es cada una de estas cosas, ¿no? Y lo que yo he visto también es precisamente que se busca una confusión para acompañar un aspecto comercial. Eso es innegable. Que me parece, es decir, es básicamente démosle a la gente la tranquilidad de que leyendo esto está leyendo literatura, entonces nombremos a esos escritores los nuevos escritores, y los otros escritores aburridos, etcétera, dejémoslos a un lado. Ellos pues toda la vida han sido minoritarios, no se van a quejar, no pasa nada. Esto es un poco lo que yo he notado
Y lo que he notado además, digamos, en los últimos 25 años, solamente a nivel editorial, es que si pudiéramos hacer un pase de diapositivas acá y ver pues una mesa de novedades de la misma librería aquí, no sé, alguna, la Casa del Libro, y ver, por ejemplo, la primera diapositiva, las novedades del 15 de septiembre de 1980. Mirar qué había ahí. Después, en el 85, en el 90, en el 95, en el 2000, y ver qué hay hoy, ¿no? Y seguramente nos sorprenderíamos un poco de ver cómo ciertos autores literarios, claramente literarios para nosotros, tenían una presencia mayor y otros que eran probablemente menos, pues estaban en sectores diferentes. En Estados Unidos eso se ha hecho. En 1958 el libro más vendido era Lolita, de Nabokov, y el número 2 era Doctor Zhivago, de Boris Pasternak. Hoy en las listas de ventas de Estados Unidos, digamos, la literatura concebida en estos términos, pues casi nunca aparece, y es algo que ya no tiene, para quien le interesa la literatura, pues ya no tiene probablemente mucho interés. Puede ser una guía para otro tipo de lectores. Probablemente las guías de más vendidos les sirvan a los lectores que les gustan los libros de entretenimiento para saber cuál es el más entretenido, ¿no? Pero yo no creo pero no es una categoría moral, es sencillamente ser consciente de eso, saber. Ahora, comprendo muy bien lo que tú dices, que un poco lo banal puede transformarse en algo artístico a través de una intervención artística, y eso, bueno, todo el arte a partir de Duchamp no lo demuestra, Andy Warhol, etcétera. Inclusive la novelística de un extraordinario escritor argentino que se llama Manuel Puig, que introdujo el mundo de las telenovelas, de las radionovelas, inclusive con la mirada castigadora de gente como Cortázar, que siempre lo trancó, que le cerró las puertas editoriales en Francia, por ejemplo, porque la esposa de Cortázar era la secretaria de Galimard, y dijo, no, la otra, la Ugné Carbelis. Vale. No, eso no se publica, porque es que eso no podemos dar esa imagen. O sea, Cortázar, a quien todos admiramos mucho, también tiene unos aspectos a veces. Bueno, es que en esa época la vida era así, además. Entonces, ellos consideraban a Manuel Puig pues una especie de frívolo, porque metía cosas dentro de la novela que la novela no tenía por qué tener. El mismo Vargas Llosa, en sus primeras novelas, consideraba que el humor era totalmente incompatible con la literatura, ¿no? Después apareció Bryce Echenique y lo hizo reírse de una manera inteligente, entonces él hizo la tía Julia del escribidor, que es muy, muy graciosa. Es decir, sí, la intervención sobre lo que parecería banal puede transformar las cosas, pero yo pienso que no, pero también ese canto un poco a veces exagerado o sea, que todo lo que es aceptado de manera unánime y popular necesariamente debe contener algún misterio artístico, pues a mí me parece que hasta que no lo demuestre cada uno y caso por caso, pues no necesariamente debo yo aceptarlo. Aquí nadie, pues yo no estoy legislando para los demás, estoy compartiendo mis opiniones. Y lo que yo considero, por ejemplo, en televisión estamos totalmente de acuerdo en que hay una cantidad de horas al día en donde lo que se produce básicamente es basura. Y así también eso mismo se puede encontrar en el arte, en las artes plásticas, en los libros, ¿no? Cosas que son de consumo inmediato y que son terriblemente torpes, vamos a decir. No usemos esas categorías morales de bueno y malo. A mí me parecen más bien torpes, ¿no? Ahora, que después alguien venga y con eso construya un mundo más complejo, me parece extraordinario. El problema es que los lectores de ese tipo de libros y los espectadores de ese tipo de cine y los consumidores de ese tipo de cultura, yo no creo que lleguen nunca a la otra. Esa es una opinión un poco desesperanzada. Yo no sé tú qué opinas. Yo creo que no llegan. Yo lamento disentir. Es que sí. Y no lo digo por experiencia propia. Rompo una lanza a favor de los libros cutres, malos.
Lo digo por experiencia lectora propia y por gente cercana, ¿no? que en momentos de alta ¿no? gradación etílica, la borrachera a las 4 de la mañana empiezan a confesarte las cosas cutres que empezaron a leer en la adolescencia, ¿no? Entonces, no sé, en mi catálogo hay cosas realmente aberrantes como, yo qué sé, Isabel Allende o cosas así, ¿no? Pero, y cosas mucho peores, no sé. Bueno, pero es que tú eres escritor y tienes una... Pero no, fíjate, pero bueno, si consumir cosas cutres, como dices tú, nos llevara al gran arte, ya tendríamos que estar, o sea, solamente por toda la basura que hemos visto en televisión, ya tendríamos que estar exclusivamente en Godard, ¿no? Bueno, Si el camino para llegar allá arriba. Godard es un caso interesante porque, digamos, buena parte del material con el que él empezó a trabajar justo cuando empezó a rodar, bueno, lo veo como un ejemplo así pequeñito, que, digamos, de paradoja de estas contaminaciones constantes entre la cultura, digamos, basura, además, etcétera, y digamos, la alta cultura, por ponerle un nombre, ¿no? Y, o sea, Alphaville está bebiendo de los cereales de esa época de ciencia ficción. Pero está haciendo lo que tú decías, los está transformando en otra cosa, los está interviniendo para construir con ellos algo más. Sí, no, pero insisto en que no veo por qué esto no pueda seguir pasando. Es decir, sin esos modelos, aunque sean horribles, malos, basuriegos, efectivamente se produce una transformación, pero es que esa transformación es el arte en últimas, ¿no? O sea, bueno, entonces, sí, pero... es decir, se me viene también otro ejemplo rápido y es sumado al de Puig, que me parece un escritor fundamental a mí, y es el de Arlt, ¿no? Piglia ha explicado muy bien cuáles eran las fuentes de lectura de Arlt, por ejemplo. Por ejemplo, Arlt, aparte de libros rarísimos de esoterismo, de cosas de estas súper raras, de magia y no sé qué, leía traducciones pésimas de los escritores rusos que luego pasaron como por influjo a su estilo macarrónico, a ese español imposible, que es como una cosa que no se acaba nunca de digerir, ¿no? Arlt es un autor que podríamos decir que es difícil, ¿no? Pues es de otra época, tiene una escritura como muy... Pero muy actual al mismo tiempo, muy ¿no? Fechada, pero el modo de escribir, ciertos giros, efectivamente, además las traducciones, claro, todo eso pesaba mucho. Sí, pero fíjate que yo pienso que todo lo previo a la escritura en el fondo es irrelevante, lo importante es el resultado. Yo no sé cómo escribes tú, cuéntanos un poco cómo es tu proceso. Pues llegamos a la parte menos interesante, ahora ya nos podemos ir todos. Efectivamente, a mí me interesa precisamente no necesariamente el resultado. Creo que verlo en términos de resultado es como mouriñismo literario. Para mí es lo peor. Mourinho es el antiejemplo en todo en la vida. Y a mí me interesa el juego, me interesa el proceso, me interesa cómo llega el balón hasta la otra cancha, ¿no? Hasta la otra portería. Y efectivamente, en ese sentido me interesa preguntarme por objetos culturales, como decía hace un rato, ¿no? Me interesa pensar qué hace un determinado artefacto cultural en un contexto determinado. Me interesa saber con qué está hablando, con quién está hablando, a quién se dirige. Porque este tipo de decisiones, como por ejemplo, ¿no? Tengo que escribir un diálogo en una mesa de política donde acaban echando el cenicero para arriba. Meto una referencia, aunque sea velada o tal, sobre la historia del conflicto armado en Colombia o no, ¿no? Este tipo de decisiones siempre son decisiones políticas, ¿no? Son decisiones políticas y que obviamente yo creo que nos sobrepasan lo que podríamos denominar así de manera, de nuevo muy pedante y perdonen, voluntad artística, ¿no? O sea, creo que la subjetividad del artista es una de las cosas más sobrevaloradas y es un desastre. Porque, justamente la gran literatura contemporánea, a mi juicio, está escrita por tipos que se sabían hacer a un lado, ¿no? Está Kafka y está Beckett, que siempre están hablando de ellos mismos sin hablar de ellos mismos, ¿no? Siempre es el padre, pero ese padre no es el padre. Entonces, me interesa quizás más esa especie de juego más amplio, ¿no? Y no simplemente valorar el resultado.
por ejemplo, yo mientras leía tu novela, para no ir más lejos, pensaba también se me han venido muchísimas referencias de Hard Boiled, por ejemplo, ¿no? De este tipo de novela, de thriller popular gringo, que no sé por qué había entrado o si es simplemente una ilusión óptica mía, pero me parecía que, dije, lo mismo es que Santiago ha estado leyendo esta clase de literatura, es decir, y también hay un montón de referencias, sobre todo en los monólogos de Internet, hay ejercicios que parecen casi como de ciencia ficción, ¿no? Con una libertad allí. Entonces... Sí, pero cuando yo te decía lo de que los resultados en el fondo hacen que todo lo demás sea irrelevante, me refiero sobre todo, y te hago una pregunta, o sea, por ejemplo, aquí estamos hablando de dos trabajos literarios porque estamos aquí, pero, por ejemplo, tú lees un libro de una persona que no conoces o que ha muerto de otra época y no tienes ninguna posibilidad de conocer cuáles fueron los elementos previos a la escritura de ese libro. Uh-huh. Entonces, ¿conocerlos te hace cambiar la opinión sobre el libro? No, para nada. ¿O lo enriquece? Es decir, ahí es donde yo iba. Yo creo que los sufrimientos o las alegrías o los padecimientos de un escritor solo son interesantes si sus libros son interesantes, pero sobre todo lo importante son sus libros. Ya después entonces te dicen, no, esto lo escribió, como yo, por ejemplo, ahora que hablábamos de Fogwill, un gran escritor argentino, pues yo leí una novela suya de la que mencionamos antes, Los Pichiciegos, y me pareció fantástica. Y la volví a leer casi inmediatamente, la leí 2 veces seguidas. Y ya luego después supe que, pero como una cosa totalmente anecdótica, que la había escrito en 5 días, básicamente con 3 gramos de cocaína. Y sí, no, bueno, 3 no, como decir, 6 kilos de cocaína y 5 días sin dormir. Pero eso tampoco hace que la novela me parezca mejor o peor, sí, porque hay muchas otras novelas cuyas vicisitudes no conozco y por eso digo, el resultado después no cambia, o al revés, o una novela no se me cae en la memoria por saber que la persona hizo cosas, no sé. En todo caso, digamos que por supuesto que no se trata de que el contexto se coma a la obra de arte, ¿no? Lo que habría es una especie como de relación arqueológica con un fragmento, tanto si es una cosa contemporánea como si es antigua. Si te encuentras, esto es un fragmento de cultura, ¿no? Y yo me voy a comportar como si fuera un arqueólogo. Voy a quitarle el polvo y voy a mirar cómo esto me puede iluminar algo más amplio, ¿no? Algo más amplio que podríamos denominar así rapidito como la vida, ¿no? La vida, la cultura, bueno, las cosas que en últimas nos interesan, la política, la cultura, la vida, yo qué sé, ¿no? El sexo. Y en ese sentido, pues es así como procedo, ¿no? Como lector, como escritor, prefiero considerarme eso, una especie de arqueólogo. Encuentras una pieza y todo fragmento arqueológico no deja de tener siempre una relación de invención, ¿no? Hay una relación creativa siempre con el trabajo, con el enfrentamiento entre el arqueólogo y la pieza rota, ¿no? El arqueólogo tiene que imaginarse cómo se completa la pieza, el arqueólogo tiene que imaginarse cómo era ese mundo, y es un poco lo que incluso podemos hacer ahora, ¿no? Y de nuevo, esto no es más que si antes he dicho que el Mourinho era mi anti todo, yo diría que mi pro todo es Borges, ¿no? O sea, yo creo que Borges es el gran maestro, y con todo esto que he dicho, toda esta idea de arqueología, por supuesto, no creo que no la usa Borges nunca, pero seguramente podría suscribir esta idea de relación de inventiva con el fragmento cultural, y suscribiría seguramente esta idea de la lectura como un juego, ¿no? Como una acción. Sí. Pero fíjate que yo pienso que Borges es sin duda pues el escritor canónico por excelencia de la lengua española contemporánea, digamos del siglo pasado. Pero al mismo tiempo es un escritor que para mí no te lleva, desde el punto de vista de la escritura,
generalmente no te lleva a caminos muy fértiles, porque Borges es un poco como García Márquez o como Cortázar, que ellos inventaron un mundo literario, pero lo agotaron. Entonces uno puede entrar ahí y fascinarse, pero yo pienso que para la escritura es mejor salirse rápido, porque yo he sido jurado de una cantidad de premios de cuento y de novela, y los estragos del borgesianismo son terribles, ¿no? Como los del garciamarquismo y como los del cortazarismo y ahora los del bolañismo, ¿no? Que los vemos permanentemente, porque son escrituras muy, el otro día escuché una palabra que la definía muy bien, algo así como muy intervenidas, como es un lenguaje que está demasiado lleno de esa personalidad literaria, y entonces se apropian de las frases, de los tempos, de las comas casi. Sí, bueno, hay casi palabras proscritas, ¿no? O sea, nadie dice entreverado, nadie dice... O por ejemplo decir agotar algo, eso es casi de Borges ya, ese verbo casi que es de Borges, ¿no? A no ser que lo uses en un contexto, o por ejemplo fatigar las avenidas. Sí. Fatigar las avenidas, eso es de Borges, eso, lo diga quien lo diga, eso es de Borges, ¿no? Hay un texto muy bonito a propósito de esto, está muy bien que hagas la precisión, porque bueno, Aira tiene un texto buenísimo sobre lo que él llama algo así como las cajas negras. Él dice que los escritores realmente lo que hacen, en general los artistas, ¿no? A diferencia, ¿no? para un poco acabar dándote la razón en el tema de los bestsellers y los libros de consumo masivo, dice Aira que lo que distingue a las obras de arte de los libros de consumo masivo, y en los libros de consumo masivo metería a todas estas hordas de imitadores de determinados estilos, ¿no? Que imita a Borges, el que imita a García Márquez, el que imita. Y es que el libro de bestseller funciona como una caja negra, ¿no? Es una cosa que le metes una cosa por un lado, personajes, no sé qué, tú no sabes qué pasa en medio, ¿no? ¿no? Input y output. Y lo que sale y él dice los millones. ¿Sí? Lo que sale por el otro lado, la caja negra, son los millones. En cambio, la obra de arte, cada artista, dice él, se está inventando una máquina nueva desde cero. Cada artista se inventa una maquinaria nueva, y la maquinaria siempre, digamos, es transparente, te la enseña él, ¿no? Te muestra la maquinaria. Y da algunos ejemplos de artistas contemporáneos, da ejemplo de Cage de John Cage y de Duchamp, que son dos grandes inventores de dos grandes máquinas que han cambiado para siempre digamos, la historia del arte, ¿no? En el caso de Cage, la historia de la música y del arte, pero bueno. Y en efecto, eso es lo que ocurre, ¿no? Vemos gente que toma el modelo y que cree que ser borgiano es simplemente copiar este tipo de cosas, digamos, los efectos superficiales del estilo, y no primero entender qué está haciendo esa pequeña maquinaria, cómo funciona, ¿no? Y enfrentarte a otra necesidad inmediata, y es que tengo que inventar una máquina yo mismo. Claro, ¿no? pero es que ese es uno de los dramas de la literatura, que uno entender cómo funciona un libro. Yo por eso a veces desaconsejo a los jóvenes que estudien literatura, porque estudiar literatura lo lleva a uno a una cosa que es realmente frustrante cuando uno quiere escribir, y es que pues uno comprende a fondo, porque los estudia, las motivaciones, las líneas de fuerza internas de grandísimos libros y de la gran literatura. Y es muy fácil tener la tendencia a creer que eso es el modo en que se construyen y que eso es lo importante. Entonces, ahí viene el primer drama, que eso no es transferible. Tú puedes comprender cuál es el genio de Kafka y decir, lo que pasa es que él era un réprobo porque era un checo que escribía en alemán, por lo tanto los checos lo despreciaban, además era judío, y entonces en ese contexto, y fuera de eso su padre, tal. Uno puede entenderlo todo, pero eso no se puede reproducir en otro, o sea, saber eso no te ayuda después, cuando te sientes a escribir, a nada, más bien te paraliza, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro,
es decir, los fenómenos creativos no son transferibles, además porque siempre la explicación que uno encuentra de cómo funciona un libro pues es también subjetiva, ¿no? Hay gente que opina que lo que hay por dentro de un libro de Kafka es completamente diferente a lo que probablemente opines tú o opine yo. Y de todas maneras tampoco sirve para ser reproducido, a diferencia de la ciencia, que si uno comprende un fenómeno y lo puede describir y lo puede atrapar en una fórmula, luego lo puede reproducir, ¿no? Si la literatura fuera así, pues ya se hubiera un poco extinguido, porque precisamente a mí la idea de caja negra me gusta más como algo que justamente está dentro de esa especie de creación literaria que no sabemos muy bien qué es y que algún día, después del accidente último, de repente alguien abrirá y encontrará qué fue lo que pasó. Pero ahí siempre, en toda creación literaria, siempre hay un elemento como muy irracional, que no está para nada calculado, ni siquiera sobre todo por el autor no está calculado. Y por lo tanto, esa irracionalidad, esa incapacidad de definir, por más que ustedes han intentado convencer, por ejemplo, a alguien de que un libro que no le gustó, le debería haber gustado. Eso es una de las empresas más inútiles del mundo, ¿no? Y todos en algún momento la hemos experimentado. No te gustó, pero ¿cómo puede ser posible? Y empieza uno a sacar todos sus argumentos, toda la infantería, la marina, la aviación, todo. Y todo lo que uno diga jamás va a llegar, pero ni a la periferia de lo que la otra persona ha sentido. Por lo tanto, pues estamos en un mundo completamente, de alguna manera, irracional. Sí, los elementos se pueden comprender después, a posteriori, siempre a posteriori, pero nunca se pueden reproducir. Y otra cosa de lo que mencionabas, que fíjate cómo las ideas van cambiando, no necesariamente, claro, hoy ya esas cosas casi no pasan con los autores de literatura, pero recuerda lo que hablábamos antes, o sea, piensa que un libro como 100 años de soledad ha vendido más de 50 millones de ejemplares, por lo tanto tampoco podemos teorizar que la venta masiva, por definición, define productos de baja calidad. Sí, para nada. La Biblia tampoco está mal, ¿no? Sí, la Biblia, sí. Pero es que pero la Biblia no la leemos en principio porque nos gusta la literatura. Deberíamos. Bueno, sí, si quieren preguntar. El turno de preguntas, así. ¿Quién se anima? Sí, a mí me causó curiosidad de tu presentación, porque no he leído la novela todavía. Hablaste de que la novela, los personajes se encontraban en el arte su posible tabla de salvación, pero que se convertía en... Eso es una idea mía, es una lectura mía, como dice Sí, Santiago, pues intransferible. Vale, basado en ese comentario, quería preguntarte tu opinión personal, más allá de lo expresado. A mí también me llamó la atención porque no lo había nunca pensado y lo pensé un poco y estoy, digamos, perplejo, pero de acuerdo, es decir, comprendo lo que Juan Sebastián señala, porque está ahí, pero yo no lo había pensado así. Ahora, pues yo me mantengo fiel a mi regla de que lo que importa es el resultado y no la intención, ¿no? Si tú leíste y en la lectura que hiciste llegaste a esa conclusión, pues me parece que es algo que está presente en el libro y que seguramente es algo que existe también en la experiencia, es decir, que a través de la cultura nos precipitemos más rápidamente en el precipicio y no lo contrario, pues eso es yo creo que eso es una idea literaria. Yo no sé si la vida sea muchas veces así, pero es una idea literaria. Fíjate, pues Shakespeare nos muestra siempre que donde hay justicia poética todo acaba mal, ¿no? Y entonces la dignidad se salva, el nombre queda en alto, pero el escenario queda lleno de sangre. Entonces
son maneras de precipitarse en el vacío bastante evidentes y potentes que están claramente señaladas por un deseo estético. Hay suicidios literarios. Hay una frase famosa de La Rochefoucauld que decía, en una obra de teatro hay un personaje que es una especie de conde, un aristócrata muy exquisito y por supuesto muy culto, que le propone a la esposa el día del matrimonio, a la joven que amó y que tenía con ella pues una pasión romántica, el día de su matrimonio, en la noche le propone que se suiciden para no ver el deterioro del amor, y además porque la vida, dice, de vivir ya se encargarán los sirvientes, dice, como la vida es una actividad baja, ¿no? Las actitudes literarias pueden precipitar a la gente en cosas terribles, y además hay un pensamiento reaccionario que además en el libro está muy representado con las conversaciones que la joven tiene con un francés, que representa un poco ese pensamiento reaccionario francés, y es el cinismo, el pensamiento reaccionario que tiene esa especie como de facilidad para levantar. Que en Colombia tiene además una tradición En Colombia tenemos a Nicolás Gómez Dávila, por ejemplo, que es uno de los más grandes aforistas. Daniel Samper Pizano, un periodista y escritor colombiano, decía que en América Latina no hemos tenido filosofía, sino hemos tenido aforistas, es decir, pensamientos breves. Dice, ¿por qué? Porque por encima de los 25 grados no se hace filosofía. Dice que para hacer filosofía se necesitan inviernos muy largos y bueno, en fin, es el humor de Daniel Samper que ustedes conocen, obviamente no. Pero exactamente, es decir, el aforismo es una de las, casi yo diría, expresiones naturales de ese cinismo y de ese pensamiento reaccionario, ¿no? Y bueno, pues son ideas que conducen no necesariamente a la plenitud de la vida, sino muchas veces todo lo contrario, porque también hay un romanticismo alimentado de literatura y de imágenes artísticas que pues conduce a todo eso, conduce al suicidio, conduce a la muerte, conduce casi que al crimen. Bueno, el crimen como una de las bellas artes, acuérdense, eso fue un mito también en el mundo anglosajón en el siglo XIX. De Quincy escribió sobre eso. Es decir, el objetivo de la literatura no es hacer que la gente sea moralmente mejor. Pues yo no sé cuál sea el objetivo, pero sé que ese no es. Es decir, la literatura no es un problema moral y no existe. Para eso existe más bien la otra construcción que aparentemente está dirigida a eso, sería la religión. Las religiones, la literatura va por otros cauces y a veces pues tiene estas especies como de pequeñas puñaladas cuando son pues obras de arte producidas por ese terrible cinismo. Bueno, pensemos en Céline, por ejemplo, en Joseph de Maistre, en toda esa tradición francesa tan terriblemente reaccionaria, pero que al mismo tiempo pues estaban hablando del mundo en el que ellos habitaron y que ellos conocieron, ¿no? No sé si tú estés de acuerdo con esto. Sí. Porque sí. A mí también me sorprendió, yo nunca lo había pensado ni en las pocas conversaciones que he tenido con algunos amigos que han leído el libro había surgido esto, pero me parece interesante de repente escuchar tu opinión sobre este tema. A mí, de hecho, y fue una idea que se me ocurrió mientras venía para acá, y es la extraña similitud entre el uso que hacen estos chicos de la cultura como ese intento de salvación, y me recordó ese personaje de Edmundo, no desde la película de Manuel Gutiérrez Alea, Memorias del Subdesarrollo. Es una película fantástica, que no la haya visto, por favor, o sea, eso debe ser una de las 5 mejores películas latinoamericanas. En esa novela, que es una novela también, pero luego está hecha la película, yo no he leído la novela. En la película justamente aparece esta tensión, ¿no? Es el tipo con educación occidental de corte parisino que se ha quedado en medio de la Revolución Cubana
y asiste con una especie de estado reflexivo y perplejo a esos días de la invasión de Bahía Cochinos, bueno, la crisis de los misiles, etcétera, todos esos momentos cruciales. Y claro, él se va hundiendo, va naufragando en una especie como de drama existencialista, digámoslo así. Es muy existencialista el libro, muy marcado por Sartre, muy marcado por Camus, como cosas de la época, por supuesto, pero que justamente donde me pareció observar ese mismo problema, que no sé si es un problema también latinoamericano, que es una cosa que valdría la pena examinar, ¿no? Justamente, si muchas veces el acercamiento a la cultura, a eso que denominamos reverencialmente la cultura, antes que hacernos un bien, no nos acaba jodiendo, ¿no? Nos acaba imponiendo una especie de esquema de deseos que justamente está negando constantemente la realidad y que por tanto es incapaz de comprender esa realidad. Es decir, el acercamiento a las formas culturales tal y como se nos ha dado en América Latina, es muy posible que haya afectado nuestra capacidad de comprender lo real más inmediato, los fenómenos más cercanos, y por supuesto que de eso hay muchísimas, de nuevo, excepciones, ¿no? Y me parece que esos son momentos milagrosos de la cultura en América Latina. Estoy pensando, por ejemplo, en Juan Rulfo, ¿no? Es una especie de zarza ardiente, ¿no? Para seguir con la Biblia, ¿no? Es como ese momento incandescente donde la observación de lo más inmediato, la capacidad de comprender lo real, de comprender justamente qué le pasa a la gente y cómo piensa la gente, cómo la gente, justamente esos campesinos de esas comarcas terribles están, ¿no?, y desoladas, viven, luchan y desean, y al mismo tiempo cómo ese lenguaje es capaz de dialogar con los clásicos, con la literatura contemporánea de ese momento. Entonces, creo que ese estado de equilibrio, esas zarzas ardientes no abundan mucho, ¿no? Y yo añadiría pues por supuesto el caso de García Márquez, ¿no? O sea, me parece que, contrario a lo que yo sé que está de moda entre los jóvenes hablar mal de García Márquez, pero yo no lo voy a hacer, me parece un escritor fundamental, y donde efectivamente se ha producido eso, ¿no? Es un escritor que tiene la capacidad de ver, de observar lo más próximo, y al mismo tiempo ser capaz de hacer un libro que está dialogando con Homero, está dialogando con tradiciones medievales de pequeños relatos, con la Biblia, etc. Sí, porque ahora hay que tener en cuenta que la literatura tampoco tiene la obligación de hacer comprensible la realidad. Esa no es su... no. Pero a veces, inclusive por contradicción, se convierte en un testimonio mucho más interesante que la historia. Y Vargas Llosa tiene otra idea que me parece muy buena con respecto a esto, cuando él dice que muchas veces los mundos imaginarios en los que va a buscar un escritor describen la realidad en la que vive tanto como la historia notarial de esa misma realidad, porque al fin y al cabo, en la necesidad de esos paraísos o de esos lugares de evasión, pues esa persona está señalando carencias, está señalando frustraciones, modos de acercamiento probablemente de disgusto hacia la realidad, y eso también es la realidad, ¿no? Eso también define la realidad, no solo lo que ocurrió, sino lo que hubiera podido, lo que la gente habría querido que sucediera, lo que uno habría querido ser y nunca fue. Eso también nos define a cada uno de nosotros, ¿no? O sea, sería interesante hacer una historia de la humanidad no a partir de lo que cada uno hizo, sino a partir de lo que quisiera haber sido, ¿no? Y eso también sería tan real como la otra. Sí, sí. Respecto a los cuentos, Santiago, sé que ha publicado 8 o 9 novelas. Y no conozco un libro de cuentos tuyos. ¿Lo tienes? ¿Piensas escribirlo? Tengo un libro de cuentos, pero se llama El Cerco de Bogotá.
pero es un libro, digamos, no es un libro de cuentos, en realidad es un libro en el que recojo algunos cuentos que había escrito. Yo creo que, bueno, tú sí has escrito un libro de cuentos. Sí. Yo creo que es distinto escribir un libro de cuentos, sentarse y decir, voy a escribir un libro de cuentos. Entonces uno escribe un cuento, el otro después. Y otra cosa es llegar y decir, bueno, tengo un cuento que hice para allá, otro que hice acá, otro que hice allá, y los reúno, ¿no? Entonces lo que yo hice fue reunir. Yo nunca he sido cuentista de manera, digamos, asidua. He escrito algunos cuentos, pero no es lo que yo naturalmente hago. De hecho, yo creo que pues mis cuentos son bastante, están formulados de una manera, para mí, pues casi que completamente equivocada, porque yo me los planteo casi como si fueran mini novelas. Entonces, por ejemplo, yo comienzo a escribir un cuento como comienzo a escribir una novela, es decir, sin saber muy bien para dónde voy. Y yo creo que pues los cuentos no son así, o sea, uno, el cuento sí debe saber exactamente qué es lo que va a contar y cuál es un poco el punto en donde la inflexión debe entrar en acción para que el cuento funcione. Hay muchas teorías, Cortázar ha hablado del cuento, en fin, la esfericidad, todo eso yo creo que es necesario y que nos lleva a la conclusión de que ser cuentista es una cosa muy diferente a la de ser novelista. ¿Cuál crees que sea el motivo de que una gran parte de las personas prefieren género novela o menos desde el punto de vista? Porque nos las compran las editoriales, los libros de cuentos no nos los compran. O te publican primero la novela, como a Juan Sebastián. No, yo pienso que hay gente que tiene, una vez más, volvemos a lo mismo, la literatura produce en la gente todo tipo de ideas. Por ejemplo, yo conozco gente que dice no, los cuentos están bien, pero yo quiero leer una novela, como diciendo, en la novela es donde se ve la mayoría de edad, que es completamente absurdo. En España yo creo que se escriben pocos cuentos también. A mí me gusta leer cuentos. Ha decaído el género. Pero en América Latina también. Sí, yo creo que sí. Es mi impresión, ¿eh? Es mi impresión. Porque en América Latina tenemos 3, 4, a Federico Guzmán 5 aquí, que es cuentistas. cuentista, a ver qué opina Federico. ¿Qué opinas? Yo creo que es difícil decir si ha caído el género, o más bien está subterráneo. Yo creo que es más una cuestión editorial que literaria. En las grandes editoriales hay puras novelas, y si te vas a las editoriales regionales de Valladolid, a lo mejor ahí es donde se están escribiendo los cuentos. Y en España al revés, o lo que nos quieren decir es que hay un auge del cuento, aunque, bueno, yo no veo editorialmente, hay editoriales especializadas y todo, pero yo no acabo de ver que se plasme realmente todavía en obras literariamente muy destacables. Yo tengo la misma impresión. Bueno, en América Latina yo creo que hay muy buenos cuentistas jóvenes. A mí me gustó mucho Carreras Delictivas, en Argentina hay muchos escritores que me gustan. En Argentina Falco es muy bueno. En México hay muchos escritores también. Samantha es muy buena. Samantha es muy buena. En México Carlos Velázquez hay mucho. Entonces yo creo que ahí sigue. Sí, yo creo que hay una actitud literaria que es muy diferente en el cuentista. Yo creo que, por ejemplo, un caso que nos hace ver la diferencia tan fundamental que ha hecho un cuentista y un novelista es, por ejemplo, una obra como la de Julio Ramón Ribeiro, de Perú. O sea, Ribeiro era básicamente un cuentista. Y él, yo creo que en el fondo hizo 3 novelas, pero las hizo un poquito como para también probar un poco de suerte en un mundo en donde efectivamente lo que las editoriales privilegiaban eran las novelas. Pero sus novelas, las novelas de Ribeiro, son como una sucesión de episodios que son en realidad como un pequeño libro de cuentos, pero sin separación y sin página en blanco en medio, ¿no? Y esa es una manera, pienso yo, de ver la realidad. Así como un poeta pues tiene una operación mental completamente distinta y estética a la de un cuentista y a la de un novelista, pues yo pienso que son diferentes. Pero no es para nada pues que la novela es la mayoría de edad del cuento. No, Santiago, Sí. ¿cómo estás? Hola. ¿Estás? Landazo. No, yo creo que no. Por ejemplo, en Rulfo, antes de escribir Pedro Páramo, tú recordarás, Rulfo dio pruebas mayores de su talento literario en cuentos como Nos han dado la tierra o Luina, Exacto. que literariamente no son inferiores. No, son Ya extraordinarios. al contrario. A mí No, y bueno. está mal, porque Pedro Páramo, que es admirable, es
es como un conjunto de relatos. Es esa misma maestría que ella había dado en el llano. Y tú lees Nos han dado la tierra y ese cuento es de una intensidad tan impresionante. Y se maneja ahí también la alusión, como decía Borges, que tú te quedas pleno, tú crees que has asistido a un mundo novelesco completo, igual en ruina. ¿Sabes? Que es una especie de antesala del mar, Sí, sí. de Comal. Yo quería comentarte algo al respecto cuando hablaste antes de la posible o supuesta influencia de Pérez Echenique en el humor de Vargas Llosa. Yo recuerdo que en el 74 en Cali, Vargas Llosa confesó, él acaba de publicar Pantaleón y las visitadoras, confesó que su gran influencia en el humor había sido la lectura de Manuel Puig. Porque también tenía poco de soslayo, ¿no? Tú no te enteraste porque entonces tenía solo 10 años. No, menos. En el 74. Ah, sí, tenía 9. Y entonces él dijo eso. Ahora, yo creo que quien de verdad influyó más en el humor, Vargas Llosa, aparte de considerar el humor como un elemento de alta categoría en la creación literaria novelesca, yo creo que fue la lectura de García Márquez. Porque cuando tú sabes, él lee 100 años de soledad, él se queda absolutamente deslumbrado. Y tú sabes que 100 años de soledad, como el coronel Tinkersquillo y la mayoría de las novelas de García Márquez, sin el humor, no funcionarían tan bien como funcionan. Igual que sin la poesía, o sin el llamado realismo mágico. El coronel, por ejemplo, si tú le quitas el humor, ese mundo tan intenso, tan denso, tan dramático, quizás se nos caería, quizás no sería tan verosímil. Y en 100 años de soledad, pues ese humor tiene esa función. En Pantaleón y las visitadoras del humor, acuérdate que es una novela maravillosa, una de las muy grandes novelas de Vargas Llosa. Esa cosa cursi, dramática, melodramática de Pantaleón y las visitadoras, sin el humor, yo creo que no funcionaría. El humor ahí nivela, lo homologa y pone a trabajar y a dialogar todos estos elementos, ¿no? Sí, sí. Entonces, Vargas Llosa trabaja un humor como hay que trabajar en literatura, porque es un humor de situación. En Pérez Echenique el humor, que a veces es excelente primera, es casi siempre un humor formal, a veces con frecuencia, o a veces no con frecuencia, es un chiste. En cambio, García Márquez el humor tiene otra dimensión. ¿No? Yo creo que Vargas Llosa no lo dijo en ese momento, que había sido en realidad García Márquez, porque ya él no empezaba a pelearse, a distanciarse. Pero fue, yo creo, el encuentro con la obra de García Márquez lo que en él le hizo pensar que el humor es una cosa muy interesante considerar en la creación literaria y novelesca. Y, por ejemplo, con el humor, tú en tu escritura, ¿cómo te llevas? Yo me llevo muy bien con el humor, pero yo creo que distinguiría en ese sentido, está muy bien lo que decía Dazo de esta cosa del humor como chiste, es decir, el humor como efecto, ¿no? Como una cosa que se introduce como elemento exógeno dentro del texto para que produzca un determinado efecto, ¿no? Y de un humorismo que yo diría que es un humorismo profundo, que estaría dentro de la propia cosmovisión en la que está anclado y desde la que se construye el libro, ¿no? El caso de García Márquez es clarísimo. Y Bolaño se quejaba mucho de que la literatura hispanoamericana era una literatura que tenía poco humor. Yo le presté mucha atención a la frase de Bolaño, como mucha gente de mi generación, lo que decía Bolaño pues era cosa que iba a misa, pero luego empecé a mirar y era mentira. La literatura hispanoamericana está llena de humor, ¿no? Rebosa humor por todas partes. Los propios poemas de Vallejo, ¿no? Que son poemas que se supone que son tristísimos, y en realidad me parecen obras maestras del humor, ¿no? Porque tengo mala memoria, que si no les recitaba alguno, pero... Por ejemplo, ese verso, murió Rayo, el perro de mi altura. O un obrero cae en un andamio, ¿cómo voy a almorzar? Pues algo así, ¿te acuerdas? Sí. Esos son los poemas humanos, sí. Bueno, Borges era un humorista genial, ¿no? Borges sí era... es decir, me llevo muy bien justamente porque creo que
justamente en el intento mío de acercarme a lo más próximo, de acercarme a la cultura colombiana, pues es una cultura del humor, esa tradición de humor que se remonta al grotesco, a la idea de grotesco europea, ¿no? O incluso a la tradición latina del paganismo. Yo incluso creo que se remonta hasta allá el humor carnavalesco, el humor que está muy bien pillado, por ejemplo, en los libros de Carrasquilla, que son fantásticos, ¿no? Es una obra maestra, me parece, y tristemente olvidado, ¿no? Pero, entonces, para responderte rápidamente, me llevo de maravilla, me parece una parte fundamental de la cultura y de la literatura en América Latina. Yo creo que la vamos cortando porque, sí, porque ya está. Sí. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.